Felipe Calderón reta a Andrés Manuel López Obrador a denunciarlo ante la Fiscalía General de la República tras tener pruebas de haber pactado con los narcos y escándalos de corrupción con la empresa Odebrecht. ¿Quieres saber qué más dijo el espurio expresidente Felipe Calderón? Vamos a revisar esta noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Así es, ciudadanos, el día de hoy el expresidente espurio Felipe Calderón le declara la guerra al presidente Andrés Manuel López Obrador tras serias indagaciones en contra de su persona, resaltando los nexos con el narcotráfico, toda la corrupción que hubo en su gobierno y más recientemente el caso de Odebrecht y sobre todo el tema de la empresa Etileno 21. Vamos adelante porque hay mucho que abarcar y veremos las fuertes declaraciones no solamente de Felipe Calderón atacando directamente al presidente Andrés Manuel, sino también todas las pruebas que desmienten de una vez por todas todos los argumentos del espurio Felipe Calderón. Todo subyace a raíz de los escándalos de corrupción que hay referente a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y todos sus colaboradores, los cuales ya están hablando y ya están revelando estos datos en contra del gobierno del sexenio de Felipe Calderón. También la nota que derramó el vaso fue esta investigación, este reportaje por parte del semanario La Revista Proceso, la cual en su portada de este mes tiene a Felipe Calderón directamente señalado por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, que si bien sabemos estuvo inmiscuida en nuestro país desde el gobierno del panista Felipe Calderón. En resumen, este reportaje habla de cómo es que Odebrecht a través de Felipe Calderón se hicieron de contratos millonarios y multimillonarios para poder llegar directamente a Petróleos Mexicanos, poder poner estas plantas de Odebrecht en México y poder de esta manera robarle miles de millones a Petróleos Mexicanos. Lo comentaremos más adelante a más profundidad, pero primero veamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel en conferencia matutina, que es lo que desata la furia de Felipe Calderón en diferentes medios chayoteros. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene instrucciones desde hace meses de que no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, eran
que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Y ok, ciudadanos, vámonos por partes. El presidente Andrés Manuel está mencionando el llamado narcoestado, un concepto el cual se acuñó en el gobierno o sexenio de Felipe Calderón. Se está aludiendo a esta relación entre el narco y el gobierno, teniendo como piedra fundamental a Felipe Calderón siendo el que regulaba estas relaciones y cómo es que el narco funcionaba en nuestro país. Ok, hasta aquí todo bien, eso ya lo sabemos, es una realidad y es algo que no se puede negar en absoluto. Sin embargo, ante toda esta presión que está recibiendo el expresidente Felipe Calderón, no tuvo de otra más que recurrir a los viejos y confiables chayoteros que siempre le abrieron la puerta en sus medios para poder justificar todos y cada uno de sus delitos. Es claro, ciudadanos, este personaje Felipe Calderón no se va a entrevistar con Vicente Serrano ni tampoco con John Ackerman. Se va a ir a entrevistar con los chayoteros de siempre, por mencionar Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga respectivamente. Y sin más preámbulo, vamos a escuchar la paupérrima respuesta de parte del expresidente espurio Felipe Calderón Hinojosa y veremos más adelante cómo es que se caen todos y cada uno de sus argumentos por ser una total mentira. Sí fue un narcoestado en el régimen del presidente Calderón. Lo rechazo categóricamente, Joaquín. Me parece algo ofensivo incluso para México. Si hubo algún gobierno, si hubo algún presidente que tuvo la decisión, la determinación de enfrentar con todo, Joaquín, con todo al narcotráfico y al crimen organizado, fue esa administración. A mí me podrán criticar muchas cosas, Joaquín. Habrá quien incluso esté de acuerdo o en desacuerdo con esa actitud, con esa decisión, con esa estrategia. Pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo, Joaquín. Yo no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo, ni a los sobrinos, etcétera. Yo soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos. El que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34, una cosa así era la lista que teníamos. Puede haber gente que haya tenido arreglos o que haya incurrido en corruptelas, eso se verá, incluso eso lo determinarán las autoridades una vez que se exploren los juicios y desahoguen las evidencias. Pero de que había un equipo, un gobierno totalmente comprometido y determinado en la lucha contra la delincuencia, pues ese era el mío, Joaquín, y me parece, pues, aparte calumnioso, ofensivo esa expresión. Muy jaladora de nota, eso sí, porque es evidente que lo que el presidente quiere hacer es precisamente desviar la atención de los gravísimos problemas nacionales. Él prefiere poner calificativos calumniosos, sin evidencia, y desde luego hacer el juego político que hace todos los días en las mañaneras. Dice el presidente, es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera, se refiere García Luna, a una de las bandas del crimen organizado, como está de manifiesto. Eso está por verse, Joaquín, eso está por demostrarse. Por lo pronto su gobierno no lo ha demostrado. Por lo pronto es una afirmación que no está sustentada ni con pruebas en el gobierno mexicano, ni con un acto de justicia dirigido por la Fiscalía General de la República, y mucho menos resuelto por un juez. Si está tan seguro y si tiene las evidencias, pues que actúe, Joaquín. Pero mientras está realmente calumniando un gobierno entero, independientemente de lo que tengan que hacer García Luna y compañía, y que se defiendan, digan lo que a su derecho proceda a ellos, eso es una broma que tendrán que desahogar, pero este asunto no está resuelto, Joaquín. Que hubiera estos actos de corrupción en la propia Secretaría de García Luna, en él o en alguno de sus subordinados, lo que es un hecho manifiesto, lo que sí está en evidencia, es que el gobierno que yo encabecé, con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa, con la Procuraduría, con el CISEN, con todas las dependencias vinculadas a la seguridad de los mexicanos, mostramos un compromiso determinado, categórico, en contra de la delincuencia, independientemente de que se llegara a materializar que en uno u otro caso hubiera actos de connivencia con el crimen organizado, como puede haber, desde luego, muchísimos gobiernos, incluyendo este, Joaquín.
Vale, ciudadanos, aquí hay mucho que abarcar, sin embargo, vámonos por puntos. Felipe Calderón está mencionando que en su gobierno se hicieron el mayor número de detenciones de narcotraficantes en toda la historia de nuestro país. Sin embargo, él no menciona que él justamente estuvo aliado con estos grupos y que estuvo pactando estas, entre comillas, detenciones para mostrarlas ante el ojo público como chivos expiatorios y como trofeos que ellos se adjudicaban. Sin embargo, del otro lado sabemos que ellos estaban pactando, que tenían pactos con el cártel de Sinaloa, con el cártel de Juárez, con el cártel del Golfo, entre otras organizaciones criminales. Tampoco menciona que en su sexenio más que nunca crecieron como hongos estos grupos organizados, los cárteles de la droga, que antes de su gobierno los contábamos con los dedos de las manos. Sin embargo, ahora ya son tantos que ya no se sabe ni siquiera quiénes están detrás de todas estas organizaciones. Eso es algo que él no menciona, y tampoco menciona la llamada guerra contra el narcotráfico, que sin duda dejó miles de muertos y miles de desaparecidos en nuestro país. Sin embargo, él está calificando de una persecución a todos los delitos que él cometió, porque sí, de alguna manera es una persecución. A un criminal se le hace eso, se le persigue, y sí, él es un criminal, que no se nos olvide, él no es en absoluto la palomita blanca que dice ser. Es un espurio, es un criminal, es un asesino y es un genocida, además del narcopresidente que ya todos sabemos que es. Sin embargo, dejemos eso a un lado. Estas son las pruebas indudables de que este expresidente Felipe Calderón sí tenía conocimiento de los nexos con el narcotráfico, y lejos de eso, él estuvo participando directamente para poder lograr una coalición entre el narco y el gobierno federal. En la carta que Edgar Valdés Villarreal me escribió en diciembre de 2012, donde él decía que era testigo directo de la corrupción de Genaro García Luna, ahora sabemos que esto no solo me lo había dicho a mí en la carta, ahora se entiende que también se los había comunicado en su momento al gobierno americano. En la carta señala que el propio Felipe Calderón había encabezado reuniones con narcotraficantes. Que la verdad de los hechos es la siguiente. Y volvemos, Anabel, al tema de qué se ríe la Barbie, aquella escena de la Barbie sonriendo, detenido en aquel momento. Bueno, aquí en esta carta que te envió, dice: la verdad de los hechos es la siguiente. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles, cártel de los Zetas, cártel del Golfo, conmigo, dice la Barbie en la carta a Anabel Hernández, cártel de Juárez con Vicente Mayo y Chapo, situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello, y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias. Después, Edgar Valdés Villarreal me ratifica esta información a través de esta carta, pero debo decir que en los últimos meses he podido tener información de gente muy allegada al general, donde de nuevo ratifica que efectivamente esas sean las órdenes del presidente Felipe Calderón. Ok, ciudadanos, dejamos a un lado el tema del narcotráfico. Ahora vámonos directamente con la corrupción que hubo, especialmente con el caso de Odebrecht y la empresa Etileno 21, subsidiaria de esta multinacional brasileña. Este personaje, Felipe Calderón, y cito de la nota de proceso, fue pieza clave para beneficiar a la empresa Odebrecht desde 2003, cuando era secretario de Energía del expresidente Vicente Fox. Sangró
endeudó al Estado con miles de millones de pesos, permitió al empresario brasileño establecer una plataforma fraudulenta para mover millones de dólares a diversos países y le endosó a Enrique Peña Nieto la tarea de facilitarle al brasileño la ingeniería financiera de Odebrecht y Petróleos Mexicanos. En este reportaje de la revista Proceso relata cómo es que Felipe Calderón, en resumen, estuvo beneficiando a esta empresa Odebrecht, la cual despachó desde la residencia de Los Pinos para poder idear toda esta cadena de corrupción y, en pocas palabras, abrirle las puertas a estos personajes, a estos corruptos que darían consecuencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Acá abajo se las dejamos para que la puedan leer en su totalidad. Sin embargo, vamos con otras declaraciones del espurio Felipe Calderón, el cual negaba, entre comillas, categóricamente todas estas acusaciones y, como ya sabemos, no se sabe de otra, se vuelca a atacar al presidente Andrés Manuel y al gobierno de la Cuarta Transformación. Por supuestas acciones de corrupción. ¿Te hacen los mandados? Porque estos patines orientados por el gobierno, ¿cómo sacan la información de la Fiscalía, por cierto? ¿Cómo salen esas supuestas filtraciones? Es pura tranza que están haciendo con la ley, Ciro, es totalmente ilegal. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para buscar justicia? No, buscan revancha política, pero nos van a hacer los mandados, Ciro, porque estamos muchos mexicanos hasta el gorro de este gobierno, que no quieren que hablemos del desastre económico que están haciendo con el país, que no quieren que hablemos de los 150,000 muertos que van por COVID en México, no 52,000, 150,000, que no quieren que hablemos de un presidente que no tiene la decencia de usar tapabocas por respeto a los mexicanos, y quieren que estemos hablando de especulaciones, filtraciones a la prensa, que quieren debilitar a los enemigos políticos del gobierno. Ni tienen razón, ni nos vamos a dejar, Ciro. Bueno, ¿no estás preocupado, Felipe? Por supuesto que no, estoy muy molesto y sí, vamos a redoblar esfuerzos y yo quiero invitar a todos los ciudadanos a que a través de México Libre, que es a lo que verdaderamente le tienen miedo, le quitemos la mayoría morena en el 21 y pongamos en orden este gobierno antes de que acabe de destruir al país. Bueno. Falso, entonces dices ridícula la información que aparece en Proceso. Lo llamas periodismo hicimos basura. Una buena inversión con el Chileno 21. Sí hubo un problema de proyección de Pemex, que al llegar el nuevo gobierno de Peña lo destrozaron y Pemex no produce gas. Ese es el verdadero problema. Pero el hecho de que traten de insinuar que yo estuve en esa corrupción de Odebrecht están muy equivocados. Ni un centavo, Ciro. Ni un centavo, ni siquiera, bien sabe el diablo quién se le aparece, ni siquiera vinieron a ofrecer. Yo soy un presidente que promovió la inversión, promovió el empleo, promovió el crecimiento. Me podrán criticar muchas cosas, pero por ahí no es conmigo. Esa es una persecución absurda a base de filtraciones ilegales de la Fiscalía. Este gobierno se está equivocando conmigo, Ciro, y yo estoy invitando a la gente que no se deje intimidar. Exijo que se haga justicia, exijo que Lozoya y compañía vayan a la cárcel y exijo también que dejen de utilizar la justicia con propósitos políticos. Bueno, pues esto perfila a que te van a llamar cuando menos a declarar. No, mira, la verdad es que a mí me tienen sin cuidado estos señores. No tienen absolutamente nada. Así es, ciudadanos, el expresidente Felipe Calderón está tachando de persecución y de querer desviar la atención a todos los crímenes que él mismo cometió en su sexenio. Sin embargo, como ya sabemos, este personaje no solo es un sociópata, sino también es un adicto al poder. Este personaje va a hacer lo que sea para poder regresar a la silla del poder en nuestro país a través de su, entre comillas, partido político México Libre, y querer hacerse de una diputación, de una gobernatura, de una senaduría, de absolutamente cualquier puesto donde él pueda mover los hilos desde detrás de bambalinas. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como ciudadanos en 2021 dejar a un lado a todos estos neoliberales, a todos estos corruptos, a todas estas ratas inmundas que nos hicieron tanto daño. Sin embargo, él sigue pregonando de esta manera que
su sexenio fue lo mejor, que fue la panacea, que México era Suiza, que México era Finlandia, que era Alemania, que éramos el primer mundo. De esta manera lo aseveraba, de una manera cínica, de una manera verdaderamente falsa. Yo sí fui un presidente de la República, ha sido definitivamente, que promoví la inversión en México, nacional y extranjera. Y los mayores volúmenes de inversión en México se dieron precisamente en mi gobierno, particularmente en los últimos 3 años después de la recesión económica, cuando México registró además la mayor tasa de crecimiento económico que haya tenido pues en lo que va del siglo, es decir, en los últimos 20, 25 años. Es la mayor tasa de crecimiento económico que ha habido en México. ¿Por qué? Porque fuimos un gobierno que estuvo activamente promoviendo la inversión en México, tanto nacional como extranjera. Es el caso, entre otros, de la industria petroquímica, porque mi gobierno apostó fuertemente a la inversión. En un momento en que se dudaba de México, en un momento en que se creía que México era un estado fallido, un país peligroso, sí. Yo invitaba a los miembros del Consejo de Administración, a todos, celebraban sus sesiones en México, se quedaban maravillados del país y salían de esas sesiones de consejo y de reuniones personales con el presidente y su gabinete decididos a invertir en México, y por eso atrajimos miles de millones de dólares de inversión que generaron miles de millones, cientos de miles de empleos por año en México. Yo invité a la gente de Braskem, como invité a la de Coca-Cola y a la de Ford y a la de BBVA y a todos a venir a México a hablar con su gobierno y ver que este era un país confiable para la inversión. Y resultó porque tuvimos las mayores tasas de crecimiento, insisto, en un cuarto de siglo. En todo lo que va del siglo XXI no ha habido más crecimiento que en esa época, sí. Esa es la razón por la que vinieron. Ok, ciudadanos, Felipe Calderón menciona un, entre comillas, crecimiento y abundancia en su sexenio. Sin embargo, la pregunta importante aquí es, ¿dónde está todo ese crecimiento en la gente? ¿Dónde está toda esa abundancia? ¿Dónde está todo ese crecimiento económico que él menciona? Eso, sinceramente, es una mentira. No se ve ese avance que supuestamente hubo en su gobierno. ¿Dónde está la gente viviendo bien? ¿Dónde está la delincuencia disminuida? ¿Dónde está el primer mundo que él prometió y que él sigue al día de hoy sosteniendo que su gobierno fue absolutamente perfecto? Sin embargo, ustedes salgan a la calle, ciudadanos, vean dónde está verdaderamente el progreso que este expresidente trajo a nuestro país. Solamente se concentró en unos cuantos, y que no los engañen, ciudadanos, ese progreso que trajo Felipe Calderón no vino hacia ustedes, hacia nosotros, la clase trabajadora, vino solamente hacia sus amigazos, hacia una pequeña cúpula política y de empresas privadas. Sin embargo, en estas entrevistas a modo que le hicieron estos chayoteros, no dejó pasar la oportunidad para manchar al gobierno de Enrique Peña Nieto, que dicho sea de paso, es igual o más corrupto que el gobierno de Felipe Calderón. ¿Y qué es lo que están haciendo con Pemex? ¿Qué es lo que hizo Lozoya? Insisto, se puso a comprar aviones de lujo, plantas petroquímicas que son pura chatarra vieja para los amigos del gobierno de Peña, que era el caso de Ancira, para el caso de Fertinal o Fertimex, y no se pusieron a invertir en petróleo y gas. Aparte de que él sí recibió $10.5 millones de Odebrecht. ¿Y dónde está Lozoya ahora? Lozoya está libre, Lozoya no va a pisar la cárcel, y lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es utilizar este caso no para hacer justicia, no para castigar la corrupción, sino para utilizarla con mentiras, con propósitos de persecución política a sus adversarios. Aquí lo que está en juego es una estrategia mediática de campaña que con afirmaciones falsas, como las que te estoy diciendo, están marcando precisamente venganzas políticas desde el gobierno. Braskem es una empresa reconocida internacionalmente, la inversión de Tileno 21, IDESA es una empresa mexicana también reconocida. La inversión de Tileno 21 fue una inversión que generó empleo y reactivó la industria petroquímica del plástico, que todo tenía que importarse antes de... Todo el etileno se tenía que importar.
Ok, ciudadanos, ¿acaso escuchamos aviones de lujo? Si eso es justamente lo que Felipe Calderón hizo en su sexenio, apartó de la ley de egresos del presupuesto de ese año en nuestro país miles de millones de dólares para comprar el avión presidencial que él como presidente jamás usaría, pero que le dejó en bandeja de plata a Enrique Peña Nieto. Eso de lo que él está alegando es de lo que primeramente él robó del erario mexicano. También la pregunta importante aquí es: ¿dónde estaba Felipe Calderón, esa entre comillas oposición, para denunciar a Emilio Lozoya, los casos de Odebrecht y todo este despilfarro que él en la actualidad 2020 está atacando y está señalando? Sin embargo, él cayó como momia, lo permitió y ahora está gritando como pregonero. Sin embargo, para finalizar, ciudadanos, sabemos que este personaje, Felipe Calderón, además de ser un mitómano, es un cínico y de esta manera retaba al presidente Andrés Manuel de que lo denuncie ante la Fiscalía General de la República y que él no tiene nada de miedo, no tiene temor por las supuestas indagatorias que ya están en su contra. Eso es totalmente arbitrario, eso son palabras de un déspota, Joaquín, porque México se rige por la ley, no por la consulta popular. Pues que salgan las investigaciones, Joaquín, pero ni siquiera lo de Genaro ha salido en las de él. Dime dónde está una averiguación previa o un juicio contra Genaro García Luna aquí en México por el gobierno de López Obrador. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas? Ya deja tú, presidente de la República. Ahora, eso que me dices que dijo, pues está mejor, porque no, a mí no me tiene que someter a ¿cómo se llama? Audiencia o a consulta pública para ver si me juzgan o no. De una vez, si tiene una sola prueba contra mí que tenga validez judicial, pues que la presenten y que actúen contra mí, Joaquín. ¿Para qué se esperan? Aquí me tienen a sus órdenes, pero si me están acusando a la mala, sin pruebas como tanto acostumbra ese señor, ni aunque vote toda la República, este es un país constitucional donde la ley prevalece, y la ley dice que nadie se puede ser ni siquiera calumniado, ni siquiera molestado, ya no digamos acusado, condenado, si no hay pruebas y si no hay evidencias y si no hay una causa judicial y un juicio conducente. Aquí no hay nada de eso. Estamos realmente en un país de linchamientos y paredones cotidianos que están en la mañanera, a contentillo del humor presidencial y a contentillo de sus necesidades políticas. Ok, ciudadanos, una cosa es que Felipe Calderón guarde silencio ante diferentes pruebas e indagatorias en su contra, pero otra es que nos esté retando directamente a nosotros, al pueblo, a que exijamos un juicio político a expresidentes y también a que exhortemos a las autoridades actuales para que levanten investigaciones formales en contra de los expresidentes, en contra de su persona y también en contra de su gobierno. Ahí está la respuesta, ciudadanos. Directamente este personaje, Felipe Calderón, se está haciendo el gallito, está queriendo retar no solo al presidente, sino a todos los mexicanos que hemos exigido durante años el juicio político a estos expresidentes. Verdaderamente nos damos cuenta cómo es que este personaje no solamente nos tiene poco respeto, sino que también en su calidad de expresidente se siente intocable, pero de algo estamos seguros, que tarde o temprano le va a llegar la justicia. Es cuestión de las fiscalías, es cuestión del fiscal Gertz Manero para que ponga el primer clavo sobre el ataúd de Felipe Calderón y de todos los expresidentes mexicanos, que son verdaderamente un cáncer para nuestro país y para toda nuestra sociedad. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecieron las declaraciones del asesino del narcopresidente Felipe Calderón, de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y de toda esta situación que definitivamente llevarán ante la justicia a estos personajes? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y
compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!